Hoy me atañe, como siempre, enseñar la palabra de Dios. Y quiero hacerlo con la energía, con el gusto que me da a mí poder expresar a mi Señor y poder predicar la palabra de Dios. Y hoy quiero también otra vez traer revelación, una revelación, no una nueva revelación, porque yo puede ser que usted ya la tenga, pues para mí algunas cosas son una nueva revelación, para otros no. Igual, me acuerdo cuando la Biblia dice así. Pablo dice, téngannos los hombres, téngannos a nosotros los predicadores, téngannos a nosotros como personas que pueden dar a conocer los misterios de Dios. Imagínate, Dios nos llamó para revelar sus misterios. ¿El reino de los cielos tiene misterios? Por supuesto que el reino de los cielos tiene misterios. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué nos hablas por parábolas? Para que oyendo no entiendan, no escuchen, perdón, y que viendo no vean. Es decir, para que no digan mañana, nadie nos enseñó eso, sí, pero estabas tan cerrado y sin entendimiento y tan desconectado que no se te permitió conocerlo. A veces yo pienso, este es un parecer mío, qué maldad la de Dios. O sea, espero, bueno, otra vez voy a decir, ¿qué? O sea, si Dios pretendiera ser realmente malo, que no lo es, pero no hay nada más aterrador que Dios un día me ponga una realidad y no la vea para que no me salve. Entonces, ¿quién podrá ayudarte? Ni el chapulín colorado. ¿Quién podrá ayudarte? O sea, mira esto, mira la, no sé si la maldición o la sentencia de muerte. ¿Y por qué les hablas por parábolas? Para que nunca digan que nunca se les advirtió. Pero aún así, aunque se les haya dicho, que nunca entiendan, para que nunca se salven. Pesado, pesado, cruel. Que tú te encuentres frente al caos de un infierno y digas, Dios, pero, pero ¿por qué? Yo te lo dije, yo te lo advertí, no quisiste conectarte, no quisiste obedecerte, no quisiste humillarte. Aquí está tu recompensa. No menospreciaste mi palabra, menospreciaste mi presencia. En fin, no sé si me hago entender. Así que Dios sí dice que nosotros tenemos que revelar los misterios y por el estudio de la palabra muchas veces y por el amor hacia Dios encontramos que hay revelación y esa revelación nos hace crecer muchísimo y Dios nos da revelación a todos. Escúchame bien. Yo he obtenido revelación por medio de mis amigos. Ella sabe, dijo, uy, no nunca lo había visto de esa manera. A ella se le fue revelado, a mí no. A mí me reveló otra cosa Dios y de pronto ella dice, ay, tremendo como lo dijiste. Nunca lo había visto así. Interesante. Entonces nos sentimos que, porque ¿en qué consiste la salvación? En que nos conozcamos al Padre y a quien Él envió. Eso es lo que dice cuando le preguntaron a Jesús, ¿en qué consiste la salvación? En que me conozcan a mí y a quien me envió. Porque entre más conocimiento tengas de la salvación, mayor entendimiento de la gracia, mayor fe y mayor dinámica dentro de lo que es vivir en los principios y en el reino de los cielos. Y obviamente es una bendición para tu vida, porque entre mayor revelación, mejor relación. La revelación en el griego significa correr el velo. Correr el velo. Aquellas cosas que no veías bien, te corren el velo. Ahora las veo con claridad. Eso se llama revelación. Ahora tuve derecho, tuve acceso a material reservado. Me fue dada la revelación. Así que uno de los premios más grandes que hay por buscar a Dios y amar su palabra es que viene sobre ti revelación. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque rechazaste mi conocimiento, también te deseché del sacerdocio y no me y me olvidaré de ti y de tus hijos. Fuerte Dios, fuerte, fuerte. ¿Odiaste mi revelación? ¿No amaste mi conocimiento? Tampoco tendrás derecho ni a mi sacerdocio, ni mucho menos que yo me acuerde de tus hijos. Pero todo el mundo coloca en la chiva, en el carro, Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Dios también es fuego consumidor. También es ira. También hay cosas que no te gustaría conocer de Dios, ¿verdad? Hay cosas que no, pero hay
también cosas como la gracia. No todo el mundo entiende la gracia, no todo el mundo comprende la gracia, no todo el mundo disfruta la gracia. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque yo quiero hablar de hoy de un tema que me sorprendió. Lo vi en una entrevista que le hicieron a un amigo y dije, guau, y empezó mi mente, así empieza. Y empieza Dios a hablarme, y empieza Dios a hablarme, y empieza Dios a hablarme. Digo, este tema lo tengo que dar y está dentro de lo que es la serie que estamos dando acerca de la fe, que es Factor Fe, que estamos hoy dando a conocer. Y dice de la siguiente manera, creo que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Están listos? Preparados. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Te parece lo que les acabo de decir en la introducción? Se parece, ¿verdad? O sea, tienes que comprender y tienes que entender y tienes que usar la capacidad que dices tener de ser espiritual. Por eso, ser espiritual, ¿qué es? ¿Andar haciendo rituales? Ser espiritual es estar en otras dimensiones. No sé, hay tantas cosas, hay tantas cosas. Hoy en día se le llama espiritual a tantas cosas, pero hay una definición excelente de la espiritualidad. Es todo aquello que proviene de Dios como principio y se practica. Eso es espiritualidad. No, tal vez lo llaman espiritualidad o prácticas de relajación. La hechicería también es espiritualidad. No sé si me hago entender. Una distorsión de la espiritualidad. Pero hay algo que ejecutó Dios y que es poderoso y que se llama espiritualidad, y es que Él se expresa a los hombres y entonces entendemos, y cuando entendemos empezamos a juzgar lo espiritual desde la perspectiva espiritual. Yo sé que hay cosas que Satanás se está peleando durísimo para que no se cumpla mi propósito. Hace rato, hace rato. Entonces yo tengo que entender y empezar a comprender todo, y tengo que estar tan convencido para saber entonces de qué calibre también es mi asignación. ¿De qué calibre es mi asignación? No sé si me estoy haciendo entender, pero obviamente hay algo que está expresando la palabra. ¿Eres espiritual o eres carnal o eres natural? Dice la Biblia que hay 3 tipos de hombres. El hombre carnal, el hombre natural primero, el hombre carnal segundo y el hombre espiritual tercero. El hombre natural, es aquel que por naturaleza es hombre, es humano, y como humano está en una dimensión solamente de lo humano. No tiene conocimiento de ninguna otra dimensión, no tiene conocimiento de nada, y ese eras tú cuando no conocías de Dios, cuando no tenías el Espíritu Santo. Pero vienes y conoces del Espíritu Santo, pero aún así decides vivir en la carne. Cuando prediqué en la serie lo que era Sarx, decides vivir en tu carne, entonces la Biblia llama que ese es el hombre carnal, que habiendo conocido el Espíritu, sigue viviendo por la carne, sin utilizar lo espiritual. Y el espiritual es aquella persona que se guía por lo espiritual y se mantiene en lo espiritual y se mantiene en ese curso. Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Natural? Creo que no. Y si hay alguien que sea, podamos llamar natural, quizás una persona que no ha nacido de nuevo, que esté aquí escuchándome hoy. Carnal puede ser cualquiera de nosotros que no está viviendo los principios a cabalidad dentro de lo que debe ser la espiritualidad, que es lo que Dios dice.
La gente cree que espiritualidad es caer bajo la unción del Espíritu Santo, temblar y caer al piso. Dios me tocó y no cambiar. Eso fue una experiencia en la cual Dios te mostró que sí está presente para tu vida, pero no quisiste entender. Entonces no fuiste espiritual, porque decidiste vivir por la carne. También hay otras maneras, hay cosas, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El que es espiritual dice, eso me es lícito, no hay ningún problema, pero empiezas como a alinear con Dios, no me conviene. No estoy pecando si hago tal cosa, pero no me conviene. Es otro nivel. Ya pasas a otro nivel y dejas de ser ese cristiano insípido que se la pasa. A mí no me parece que esto sea pecado. Discierne. No sé qué pienses tú en tu conciencia, porque lo que no provenga de fe entonces será considerado como pecado, dice la Biblia. Si tu fe y tu conciencia te acusa, es pecado, porque hay cosas que no están específicamente determinadas como pecado en la Biblia. ¿Dónde dice no fumarás? Es como no dice no fumarás, entonces yo fumo. Seguramente. Y hay cristianos que fuman, seguramente. Pero te conviene. Entonces ese es otro nivel. Es otro nivel. El que no sé, no peco. No peco. No me parece. No me conviene. Porque sé también lo que soy. Y tengo un cuerpo que tengo que cuidar y todo lo demás. En fin, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces vas a ver, a darte cuenta que está tu concepto, tu precepto y los de Dios. Entonces, espiritualidad implica, y ahora vas a entender por qué estoy explicando todo esto, que tú te alineas a los propósitos, planes y no solamente en un típico parecer. Hoy en día vemos podcasts por todas partes. Podcasts por todas partes. Y también los hay de cristianos, hay de psicólogos, hay de todo, hay podcast, podcast, podcast. Y el podcast de regularmente es traer un tema y debatirlo y traerlo a controversia. Entonces veo varias controversias entre los cristianos. Y a veces algunos son de realmente una perdedera de tiempo, porque como que, bueno, también es cierto, no sé cuál sea tu nivel. Cuando estás en ciertos niveles hay cosas que ya desechas. De pronto, cuando estás en otro nivel, tal vez para ti resulta interesante, pero de acuerdo a tu nivel, las cosas resultarán interesantes de acuerdo a aquello que estén tratando, que para unos ya es mucha experiencia, para otros todavía no. Todos vamos creciendo de distintas formas. Así que lo que quiero expresarte hoy es que entiende hacia dónde voy el día de hoy, hacia dónde voy. Por otra parte, hay otro versículo que quiero que veamos que está en Romanos 4. Creo que este no se lo pasé a producción. Romanos 4 es poderoso. Versículo 16 dice, voy a leer la nueva versión internacional que fue la que me gustó más, la que va a dar donde yo quiero. Dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham. Y usted va a encontrar en el libro de Hebreos que dice que somos descendientes, nosotros los gentiles somos descendientes de Abraham por la fe y no por raza. Y no por raza, no soy judío. Pero vemos a muchos cristianos quererse judaizar, tocar el chofar, hablar hebreo, Yeshua Yamashiach y no sé qué, el eterno. Ay, es Jesús, es Jesús, es Jesús. No te compliques. A Yeshua Yamashiach, y hay que tener mucho cuidado cuando nombres su nombre, el Eterno. Está bien, esa es su conciencia, ahí los dejamos. Pero durante siglos hemos vivido un cristianismo que ahora otros quieren deformar porque según ellos, ya, hay que cambiar, así, hay que verlo un poco más romántico, más espiritual. Y me río, o sea, porque la verdad, Dios hizo todo tan simple y los humanos nos encanta llenarlo de morbo y religiosidad y lo distorsionamos y lo dañamos.
No sé si me hago entender. Yo siempre le he dicho a la gente y le pido a Dios que ojalá no me vaya a salir una charrada ahí de el día de mañana. Entonces, o sea, que no vayas a salir mañana creyendo en una cosa ridícula habiendo conocido el Espíritu Santo. Hoy, o sea, ¿y ese quién es? Si es cristiano. ¿Y ahora por qué se viste así? Se cree judío. Pero esa cara de taganguero. Mentira, mentira, claro, claro. Tú eres holandés, holandés. Y, y ahora, y ese chofar, porque Dios me llamó a tocar trompeta cada vez que el Espíritu me muestre. Ta, 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 y los ves raros, extraños, y dice, amén, hermano, chévere. No sé cómo interpretarlo, tengo que aguantarme. Porque hay de que los confrontes como lo hacían los apóstoles en esa época, que confrontaban de frente. Pastor, no, sé sabio, no les hagas caso, no les digas que están raros. ¿Y por qué no? O sea, ¿quién defiende entonces la doctrina? Por eso estamos como estamos. Todo el mundo hace lo que se le da la gana y ahora ves en Instagram, en todas partes, una cantidad de babosadas predicadas diciendo que son doctrina. Veo mucha gente predicando y no hicieron nunca ningún seminario. Yo tengo 2 seminarios encima, 6 años estudiando teología, como para que vengan a decirme que eso se cambia así de fácil. Ah, no, no, no. No, no es tan, o sea, y falta profundidad y falta contexto. Yo digo, es peligroso. Ahora sí, ya, me la saqueas. Romanos 4:16. Vuelvo a escribir. Por eso la promesa viene por la fe. La promesa viene por la fe. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia. O sea, la promesa la obtengo por fe. Entonces tú dices, uy, qué promesa. Entonces tú empiezas así todo melancólico, pero no me la merezco. Yo he sido muy malo. Y se dice, pero espérate un momento, pero esta otra cosa, creíste en la promesa y opera la gracia, y Jesús te hizo merecedor. No sé si me hice entender. No hay excusa. O sea, Dios la puso tan fácil que no te deja ninguna excusa. Mijo, recíbala, reciba esa promesa. No me la merezco. Y Dios dice, Come, aquí te la traigo. Si te la mereces, te la estoy regalando. Aunque no te la merezcas, se llama gracia. Regalo inmerecido, se llama gracia. Esa es la definición de gracia. Regalo inmerecido. Estás recibiéndolo. Ahora bien, presta mucha atención a esto que te voy a decir. Y dice, esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe en Abraham, quien es el Padre que tenemos en común, tanto judíos como gentiles. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones, no solamente la judía. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. Acuérdate el título del día de hoy, verdades sobre realidades. Unas son las verdades bíblicas, las verdades de la palabra eterna de Dios y otra cosa son nuestras realidades. Pero nuestras realidades no quiere decir que no vaya a haber un cambio acerca de nuestra vida porque hay verdades de Dios que hacen posible que nuestra realidad cambie por la gracia y por las promesas. ¿Me estoy haciendo entender? Usted me diga, o sea, usted sea como Tomás, el discípulo de Jesús. Jesús dijo, y ustedes saben a dónde voy. Y Tomás levantó la mano. Perdón, Señor Jesús, puede ser Jesús y todo lo demás, pero ese discipulado me lo perdí. No sé para dónde vas. No sé hacia dónde nos llevas. Y entonces Jesús dice, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Qué verdad la que? O sea, imagínate donde Tomás le dé pena preguntar y decir que entendió.
Me ha pasado muchas veces que está en una, no sé si le pasó en el colegio, en la universidad. El profesor dice, ¿entendieron? Y todos, sí, 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 yo también, yo también. Porque no quieres quedar en ridículo. Pero hay otros que levantan la mano, no entendí. Entonces los demás le hacen bullying, ¿no entendiste? ¡Qué bruto! Bueno, pero soy valiente y digo, no entendí. Y no estoy dispuesto a pasar por alto y a decir que sí entendí cuando realmente no entendí. Si usted no entiende, levanta la mano. Dice, no entendí, pero es que está muy claro. Y dice, y termina diciendo que llama las cosas que no son como si fueran. Porque todo lo que funciona y todo lo que existe, que proviene de Dios, es más real que lo que existe y que vemos. Entonces el punto es que la fe intuye una verdad de Dios para que sea que al ser aplicada a tu vida, esa verdad ajuste tu vida o esa verdad cambie tu realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Estoy exponiendo otro aspecto de la fe o estoy definiendo un poco mejor lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos? Y dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, versículo 17, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Es decir, ¿me creíste, Abraham? ¿Esa es tu fe? ¿Me creíste? Te justifica, no perecerás. Serás llamado mi amigo porque me creíste. Es el punto, vuelvo a repetir, tu fe se va a incrementar en la medida en que tengas tanta confianza, tanta intimidad, tanta revelación de Dios, que entonces se vuelva una convicción su realidad, su verdad, y no le prestes atención a tu realidad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Están los discípulos en la barca. Me gusta mucho este ejemplo porque es único en la vida, en el mundo, en el universo. Están los discípulos en la barca atravesando el mar. Jesús les dijo, vayan que después los alcanzo, voy a quedarme aquí con la gente, después de que les prediqué, voy a quedarme compartiendo con ellos. Ellos se van. Empieza una gran tormenta. Y viene Jesús entre la tormenta caminando sobre el agua y Pedro dice, un fantasma y todos se asustan. Dice, no teman, dice Jesús, soy yo. Entonces Pedro, el sanguíneo de Pedro, dice, si eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas como lo estás haciendo tú. Y Jesús dijo lo siguiente, ven. Solamente dijo, ven. No oró, Señor, Pedro, no lo convenció, ¿caminas o no? ¿Quién fue el que puso la demanda para creer? Pedro, ¿qué hace Dios? Me interesa que creas en mí. Ven, si esa es tu demanda, ven, porque va a salir fortalecida tu fe y vas a darte cuenta que sí soy yo, Jesús. Entonces sale y empieza a caminar sobre las aguas y estaba caminando hacia Jesús, mirando a Jesús, pero dice que de repente prestó atención más al tamaño de las olas y a la tempestad y quitó sus ojos de Jesús y empezó a hundirse. Y él dice, sálvame Jesús, sálvame. El Señor se acerca y dice, y lo saca y lo vuelve otra vez a poner sobre los pies. Y caminaron sobre el agua otra vez. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y caminan hacia la barca y se suben a la barca caminando sobre el agua. ¿Quién más hizo eso? Es lo mismo. Pedro se puso a mirar su realidad, pero olvidó su verdad. Pedro se puso a ver su realidad, pero no tuvo en cuenta la verdad que estaba viendo. Entre más mires a Jesús y conozcas a Dios, tu fe se va a incrementar y se va a fortalecer, y entonces podrás tener la capacidad de que ninguna adversidad que te pase te saque del contexto de la verdad de Dios por cambiar tu realidad. Entonces empezamos a darnos cuenta que, ahora sí entiendo qué es espiritualidad. Ahora sí entiendo qué es espiritualidad y cuáles son los misterios de Dios. Ahora sí empiezo a entender qué significa la definición de fe. ¿Qué es definición de fe? Hebreos 11:1. La fe es pues la fe, la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces la pregunta siempre será la misma. ¿Cuáles son tus certezas respecto a Dios? ¿Cuáles son tus convicciones respecto a Dios? No importan tus certezas y mitos y paradigmas humanos. Valen cáscara delante de Dios. Lo que importa es cuáles son tus verdades comprobadas acerca de Dios. ¿Qué tanto conoces a Dios que tienes una verdad? Se convirtió en una convicción. Mi mamá tenía un dicho: primero llueve para arriba. Esa es mi hermana. Le puedo dar fe de eso. Me dice, primero llueve para arriba antes de que tú me vuelvas a hablar así. Te voy a voltear la mascayuca. Primero llueve, o tenía otro, decía, como saber que me llamo Gala María Ramírez Hernández, te prometo que no vas a ir. No me vas a desafiar, pelado. Y lo cumplía. Entonces tenía una convicción de que ese era su nombre, ¿sí? Entonces le decía, ¿sabes qué? Estoy convencida de que no irás a ese lugar, porque me opondré, porque no voy a permitir que con tu grosería te salgas con la tuya. Entonces nos ponía el asunto, o sea, era muy radical. Conmigo lo fue muchas veces y era así como lo decía. Entonces, ¿cuáles son tus certezas y cuáles son tus convicciones acerca de Dios? No las tuyas, porque las tuyas pueden ser paradigmas, rituales, religión, pura y sencilla religión que todos tenemos. Conclusiones. Conclusiones. Y vuelvo a decirlo, aunque mucha gente se resista. Dios sí tiene sus preferidos. No lo pongamos de esa manera. Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas para la salvación. El contexto donde dice que no hace acepción de personas está hablando es de que no hace acepción de personas para salvación. No importa si eres muy bueno y vienes a la salvación, no importa si eres Sor Teresa de Calcuta y vienes a la salvación, no importa si eres el peor de los ladrones o el peor de los asesinos, no hago acepción de personas. Pero ya una cosa es entre los que son salvos, a aquellos que son mis preferidos, porque agradan mi corazón por su fe y con su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te quieres que la gente note que Dios está agradado con ti? Entonces vas a ver tu sueño realizarte a pesar de las adversidades que tengas. A pesar de las circunstancias que manejes, vas a darte cuenta que hay un Dios todopoderoso que Él hace realidad lo tuyo que tú deseas porque creíste en su verdad que es eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo que diga Jesús es una verdad y lo que pienses tú puede ser una realidad o lo que estés viviendo una realidad, pero su verdad es así. Así que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la definición. La fe no es un salto al vacío, ni un deseo ingenuo, es una seguridad interior acerca. Oye, voy a tocarlo desde otra perspectiva. Segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo espiritual es una verdad que es eterna, y las cosas que vemos tienen un tiempo, pero lo espiritual es eterno, no tiene fecha de vencimiento. Entonces dicen, no miren las cosas terrenales, miren lo espiritual. Vayan y vean lo espiritual y conozcan lo espiritual a través de una vivencia extraordinaria con Dios y caminen de acuerdo a ese conocimiento, a esa revelación y tengan esa convicción y sean cazadores o perseguidores de promesas para que alcancen el asunto. Pero por eso yo les digo, yo siempre he querido que no sea una iglesia de rituales simplemente, no sea una iglesia de aspectos tan legalistas, porque te vas a confundir.
Vas a ver gente que no es tan santa como tú, logrando cosas que tú con tu santidad no alcanzas, porque hay cosas que se alcanzan es con la fe y no solamente con la mera santidad. O vas a ver gente que con sabiduría alcanza cosas, que aplicó sabiduría y no necesariamente es tan bien portado como tú. O vas a ver gente que es como, ¿cómo decirlo? Un poco muy moderna, muy contemporánea y pareciera que no se ajusta al, ah, al prototipo de lo que es un cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí. No pareces. ¿Por qué? No sé, por la pinta, el outfit. ¿Por qué? ¿Cómo son los cristianos? Falda larga, pelo no sé qué, sí, cuando, no, ese es un prototipo de otra cosa. Y ustedes los cristianos sí pueden vestirse así tan modernos, porque la misma iglesia se ha inventado, ¿cómo es esta palabra del griego? ¿Pendejadas? Eso. La misma iglesia cristiana se ha inventado pendejadas, y vienen desde hace mucho tiempo, y han tenido una fuerza y una trayectoria, y no solamente en aspectos externos, o de conducta, o de comportamiento, sino de modas, o lo que te gusta. Las veces que hicimos aquí, o que hemos hecho fiestas electrónicas para ganar muchachos, hacemos una fiesta electrónica, le traemos aquí un DJ con música cristiana electrónica. ¿Cuál es la diferencia entre la música cristiana electrónica y la música electrónica del mundo? Ninguna. O sea, no tienen música, no tienen letras. Cada cual sabe a quién se lo hizo, ¿verdad? La única diferencia es que todas suenan punch, 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 punch. Ah, tanto una como la otra. Pero cuando usted ve la producción y el CD, esta dice, muévete, Satanás, muévete. Y esta dice, te alabo, Señor, pero suenan igual. Punch, punch, punch. Entonces, como te suena igual a la del mundo, ya dices que como la estamos aquí poniendo para atraer a los chicos y convertirles y llevarles el mensaje de salvación, somos satánicos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, te llaman satánicos a aquellos que a veces tú vas a mirar los frutos de su fe y no hay ninguno. No eres nada espiritual. No eres nada espiritual. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus frutos malos o por sus frutos buenos? Por ambos. Por sus frutos los conoceréis, tanto los malos como los buenos. Hay buenos frutos, ya sé a qué perteneces. Hay frutos malos, ya sé también a quién perteneces. Porque no está haciendo una categorización de los frutos, sino de que den fruto. Y hay fruto perverso y hay fruto bueno. Entonces el fruto bueno te va a hacer entender que eres espiritual y que tienes un corazón bueno y que tienes una referencia clara de tu relación con Dios que se te nota. Haces discípulos, predicas el evangelio, tienes una vida moral correcta. Está bien, sí, por supuesto. Así que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Verdades sobre realidades. Nuestras realidades de un mundo tangible, temporal, que se ve. Y las verdades de Dios eternas en un mundo espiritual que no necesariamente se tienen que ver, pero sabemos que van a ser ajustes en nuestra vida. Cuando nosotros integremos eso a nuestra vida, entonces somos espirituales y no naturales. Me siento así como un gurú. ¿Han visto esos gurús? Que hay son muy comunes de la nueva era, así. Y entonces tú los ves y dice, porque si la energía a la que estás sometido es una energía de tal manera, es posible entonces que todo te salga así. Pero si te acercas a y toda la gente, wow, no dijo nada, pero todo el mundo aplaude. ¿Se han visto esos gurús? Hasta en las películas y son graciosos. ¿No los han visto en internet? ¿No los han visto? ¿No se han puesto a detener a ver esos gurús? O sea, son gente como iluminada y hablan de nueva era. Y el público que está mirándolos, gente millonaria, intelectual, así como la gente de la cienciología.
está llegando por estos tiempos a Santa Marta. Y está en Barranquilla y está en Cartagena. Hay un buque de gente millonaria, está metiendo la cienciología en Colombia. Por si cuando llegue aquí a Santa Marta y diga: "Te estamos invitando a un evento de cienciología", la religión de Tom Cruise y de John Travolta. El creador de la cienciología dijo: "Invéntate una religión y te volverás rico". Ya murió. Y yo conozco en Estados Unidos los centros de cienciología. Son unas bibliotecas enormes con una cantidad de literatura esotérica, y caminas y después entras como a un auditorio y allá te enseñan cosas raras, de las energías, y es bienvenido todo, y hacen una mezcla, pero Jesús no aparece por ninguna parte. ¿Y tu pecado? Otra vez. Ahora vamos a hablar de la mente de carne versus mente de espíritu. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Las naturalezas se, otra vez, las naturalezas se expresan. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Lo he enseñado muchas veces. Las naturalezas se expresan naturalmente. Y he puesto siempre un ejemplo. Ay, acuérdese el ejemplo del cocodrilo y la cocodrila. Yo estaba viendo un programa de eh, Animal Planet y entonces estaban hablando de los cocodrilos y la reproducción de los cocodrilos. Entonces llega la hembra, se sube a la playa, abre y empieza a desovar. Abre un hueco entre la arena y empieza a desovar muchos huevos, centenas de huevos. Y después los encierra y se queda 2 meses sin comer, vigilando su sus huevos. Y empiezan a llegar toda clase de depredadores y ella sale enseguida y los defiende y no dejan, o sea, defiende a muerte. O sea, el amor maternal de una cocodrilo. Mira esto que te estoy diciendo. Dice, qué linda, cómo está protegiendo a sus crías. Pero de repente empiezan a eclosionar y la cámara está, yo no sé cómo sumergen esas cámaras ahí en la tierra, cómo las entierran y empiezan a eclosionar y hacer un sonido muy particular los cocodrilos. Y dice, los que están más calientes, los huevos que están más expuestos al calor serán hembras y los más fríos, con un solo grado de diferencia, serán machos. Y yo sé que era una cosa impresionante. Solamente basta un grado de temperatura para que definir el sexo de un cocodrilo. Si no me creen, búsquenlo, ahí está, clarísimo. Entonces salen las hembras y salen los machos y empiezan a eclosionar. Cuando empiezan a eclosionar, la mamá ya se da cuenta y sube y empieza a quitar la arena, toda la arena, y coge con sus fauces, un poco medio torpe, y arranca y coge uno por uno y los lleva hasta el agua, uno por uno hasta que termina con el último, y entonces los abandona a su suerte. Y empiezan a ver todos los cocodrilos chiquiticos, las garzas se los comen. Dice, de estos 300 cocodrilos solamente sobrevivirán 25. Pero lo interesante es lo siguiente, empiezan a investigar qué hacen los cocodrilos y nunca nadie antes les enseñó nunca a cazar. Y empiezan a tirarle muela a lo que encuentren, se mueve, cómenselo. Grillo, tran, mosca, tran, renacuajo, tran. Lo que se mueva, cómaselo. ¿Quién se lo enseñó? Nadie, porque cada naturaleza se expresa. Tu naturaleza carnal terminará expresándose. Pues tu naturaleza espiritual terminará expresándose. Está bueno el capítulo ese. Así que cuando tú veas, tú quieres conocer a una persona, mira cuál es su fruto y cómo se expresa su naturaleza. Estás viendo a un tipo que te está cayendo, entonces mira a ver cómo se expresa delante de su mamá. Mira qué piensa de ciertas cosas, porque su naturaleza se expresa.
para que después no andes diciendo, ay, me engañó. Fíjese la naturaleza. Fácil, porque la naturaleza se expresa. Él es como tan tacaño. También te va a tocar de su tacañez. No hay nada peor que un hombre tacaño. Y más ustedes que quieren estar comprando Gucci, Louis Vuitton. Ah, mentiras, mentiras, mentiras. Con una mochila de la Guajira basta, que son tan humildes. Muy bien, sigamos. 1 Corintios 2:14. El hombre natural y la locura de lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando a ti te vean actuar espiritualmente, los naturales van a decir, está loco. Cuando te vean espiritual, no aceptando ciertas cosas que para ellos es normal y que es natural y que su naturaleza se expresa, al ver que tú, ¿qué? No, o sea, ¿y por qué no fumas? Pégate una chupadita. No, no entiendes. Soy una persona espiritual. Ay, qué locura. Qué locura. O sea, no sé si me hago entender. Porque su naturaleza para él normal es meter marihuana. Es normal para una fiesta. Para ti que eres espiritual, no, no le voy a dar eso a mi cuerpo, no me conviene, además es templo del Espíritu Santo. O sea, no me voy a exponer de esa manera. Ya tengo una conciencia de lo que le agrada a mi Dios. Ay, pero qué extrema. Claro, claro, es un asunto de naturalezas, choques de naturalezas. No se van a poner de acuerdo nunca. Son acérrimas enemigas la una de la otra. O es blanco o es negro. Ni tibio ni caliente. Perdón, ni frío perdón. O frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca, dice Dios. O frío o caliente, no tibio, porque tibio te vomitaré de mi boca. Imagínate a Dios vomitando. O sea, la Biblia dice cosas que a veces la gente no quiere entender que ahí dice eso. ¿Has visto? No, no has visto. ¿Alguna vez vomitaste después de una borrachera? ¿Nunca supiste lo que era eso? De lo que se perdió. Y, "Ah, Señor, te prometo", ahí sí te acordaste de Dios, "que nunca más voy a volver a tomar, a emborracharme. Quítame esto tan horrible". A mí me pasó. Una vez en el club cafetero en Bogotá. Ya sabe cuánto, ya sabe cuánto. Me pasé y dije: "Ay, señor, ay, vea". El club del banco cafetero, cuando existía el banco cafetero hace 5 años atrás. Y estábamos en familia allá en el club pasándola muy chévere y se nos ocurrió, éramos adolescentes apenas, ¿qué? No, horrible. No olvidan sus borracheras, ¿verdad? Muy bien, así que para el hombre natural, las decisiones espirituales de uno que cree son locura. Están locos, fanáticos, fanáticos. Pero no logran. Yo también los juzgaba así. Yo también los juzgaba así. Fanáticos, fanático. Sigo, sigo. Ay, Dios mío, dame tiempo. 1 Corintios 15:44. Este me gusta mucho. Ya se van a dar cuenta por qué. Dice en 1 Corintios 15. Yo siempre pongo a la gente a leer 1 Corintios 15. Siempre. Y es mi pasaje preferido en los funerales. La primera vez que lo hice fue una locura. Lo hice porque me pareció que era interesante enseñarle eso a la gente, pero el cisma, el efecto que causó en los oyentes fue increíble,
Porque 1 Corintios 15 dice que va a pasar cuando una persona muere. Exactamente, ¿y qué va a suceder? Y 1 Corintios 15 dice, entre otras cosas, que al hombre y la mujer que conocieron de Cristo y son salvos, se le dará un nuevo cuerpo, porque como lo corrupto hereda la incorrupción, porque entonces se nos dará un cuerpo de gloria para poder tener acceso a Dios, porque con este nunca lo veremos. Y este cuerpo tiene que ser destruido. Léanlo. Por eso todos tenemos que pasar por la muerte, porque este cuerpo no sirve para nada, no le sirve a Dios para nada. Nos van a dar un cuerpo para incorrupción y al que va a ir al infierno, uno para que aguante el sufrimiento. Entonces yo predico eso en un funeral. ¿Eso está en la Biblia? Pues sí, yo prefiero hablar, escúchame bien, de lo que va a pasar después de la muerte y que de pronto está experimentando porque aquí está su cadáver. Ya no hay misa ni oración que valga por él si ya murió. Todo lo que tenía que hacer era en vida, no en muerte. Ya no hay 9 misas, no sirven para un carajo. No dice nada de eso en la Biblia. No hay purgatorio, no existe. Se lo inventaron en la época de la Inquisición, en la época medieval. No existe. No está en la Biblia. Es algo que anexaron ahí en esa mezcla de religiones que hicieron en el siglo IV que se formó el catolicismo. Siglo IV, Constantino, Roma. Entonces dice exactamente, bueno, le voy a leer el pasaje que yo escogí para la jornada. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y muere la semilla. Se siembra cuerpo. Ahí está. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44. Y largo que es ese capítulo, 44. Tiene muchos detalles. Si te gustan las películas de esperanza, léete 1 Corintios 15. Pero también si te gusta el terror, léete 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo animal, en la tierra se entierra cuerpo animal. ¿Cuerpo qué? Diga, tengo un cuerpo animal. Animal. Tengo un cuerpo animal, pero resucita un cuerpo espiritual. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Todos vinimos a este mundo, sigue diciendo, todos vinimos a este mundo representando la imagen de Adán, pero resucitaremos parecidos al segundo Adán, Jesucristo espiritual. Es decir, que Adán y Eva, antes de la caída, tenían un cuerpo que no había sido hecho para la muerte. Después de la caída, heredaron muerte. Se volvieron carnales, quedaron destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Por eso tiene que venir Jesús a reconciliar, porque finalmente no es tanto vivir, sino morir, que es ganancia. No sé si me hago entender. Ay, Señor, ¿por qué te lo llevaste? No sé si era la hora o no era la hora, si era el designio de Dios o no era el designio de Dios. Pero la persona que está en el cielo, y si tuviera la oportunidad de escuchar las oraciones de aquellos que le duelen o que se duelen por su partida, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Devuélvemelo. Y él, "Shh, estoy mucho mejor, no voy a volver allá". No sé si me hago entender. Porque morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Dijo Pablo, fui llevado al tercer cielo y se me fue dado ver cosas que son asombrosas y que se me prohibió decir y contar. Pero solamente sé una cosa, yo no quería volver. ¿Dice así o no, pastor Omar? Yo no quería volver. Yo no quería volver. Pero si vivo, vivo para Cristo, pero morir es ganancia porque ya sé que me espera y está espectacular. Aquí solamente hay pecado, luchas, batallas, enfermedad,
muerte, allá no hay nada de eso. ¿Quién sabe qué vio Pablo? El espíritu da vida, la carne no aprovecha. Juan 6:63. El espíritu es el que da la vida, el Espíritu Santo es con E mayúscula. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchas veces he también usado un ejemplo que no es mío, se lo escuché a un gran mentor. Y es el ejemplo de la película de cine con la Biblia abierta y el viento entrando en la habitación. ¿Se acuerdan? O sea, yo no sé dónde estaban ustedes, pero eso lo he enseñado muchas veces. Imagínese usted que estamos en una escena cinematográfica, estamos en el storyboard. El storyboard muestra las imágenes de cada escena y su secuencia. Y entonces una de las escenas es cámara observando una mesa en la cual hay una Biblia y entra la cámara. De repente toma hacia la ventana se abre y empieza a entrar un viento muy fuerte, las cortinas se levantan y aquí hay un libro, pero es la Biblia, y de repente el viento sopla, sopla, sopla y cada página va pasando, cada página por el efecto del viento, pero se van desprendiendo de las hojas las palabras, las palabras, las palabras y se empiezan a amontonar, amontonar, amontonar. ¡Prum! Apareció Jesucristo, el verbo, el verbo. Mis palabras son espíritu y son verdad. Soy verdad, dice Jesús. Soy el verbo de Dios. Soy la palabra de Dios encarnada. ¿Estás conmigo? Séptimo, vivir y andar por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. O sea, es imposible vivir en el Espíritu y vivir por el Espíritu y no vivir por el Espíritu al mismo tiempo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, lo que va a demostrar que somos realmente creyentes es vivir una vida en el Espíritu y para el Espíritu y por el Espíritu. Y tal vez lo pueden comprender aquellos que han tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y cómo Dios te empieza a guiar y a dar revelación de cómo es Él y qué quisiera Él. Y entiendes cuando el Espíritu Santo es redarguido y se arruga. Redarguido, así como que se arruga y dice, el Espíritu Santo es una persona que vive en ti, que te fue dado, no con la palmadita, sino cuando decides arrepentirte y entonces te dan el Espíritu de Dios para que entonces tengas poder de resistir tu maldad, de aguantar tu maldad. Eso lo he explicado muchísimas veces. Así que vivir por el Espíritu exige que no vivas por la carne y le hagas resistencia al SARS. ¿Se acuerdan cuando hablé de SARS? Hace poco. SARS es la palabra en griego que habla de la conciencia pecaminosa que todos tenemos. Sarx se le llama carne en griego. Es otra forma de llamar al pecado. Sarx, o nuestra tendencia a pecar, nuestra debilidad está en la carne. No está hablando específicamente de esta carne, está hablando de una forma de ser y una naturaleza que se expresa. Ya casi terminamos. Colosenses 3:2. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy sencillo. Miren principios y valores altos y no se conformen a lo que da la vida, que parece interesante y deseable, pero puede ser perverso. Va a ser nuestra constante siempre, va a ser siempre nuestra lucha. Siempre será nuestra lucha. Siempre. Y tenga en cuenta ciertas cosas. Mire el balance que pudiera existir en todo ese tipo de cosas. La gente dice, "Ah, uno se muere y nada se lleva. Así que ¿para qué pelear por las cosas?". No, 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 no.
Sí es cierto que uno se muere y nada se lleva, pero mientras esté vivo aquí, disfrute de algo. No, no quiero tener nada. Quiero vivir en absoluta pobreza porque uno se muere y nada se lleva. Y te lo metieron así. Hay gente que le gusta vivir muy, eh, ¿cómo decirlo? Humildemente, con lo básico, con lo básico. ¿Han visto de esos de esas abuelas o esas: "Abuelita, ¿me regalas tal cosa? ¿Qué cosa es?". "¿Y para qué le sirve eso, mijo?". "Uy, abuelita, este es un piano". "Lléveselo". ¿No? Porque ella no le da el contexto, ¿no? En una ocasión tuvo valor para alguien más, llévatelo. Y para él ya tiene valor en ese momento, ya es distinto. Hay gente que no necesita ciertas cosas para vivir. Espero que entiendas bien esto. Y deciden vivir muy. El miércoles pasado, durante el discipulado, le presenté a todo el equipo que estaba conmigo una película o un documental de Stephen Curtis Chapman, un cantante de música cristiana muy conocido en Estados Unidos, pero fue muy conocido, y él le hace un homenaje a los 5 misioneros tan famosos en Estados Unidos, descritos por Jim Elliot en su libro Más allá de las puertas del esplendor, como 5 héroes que fueron por designio de Dios, ganarse la tribu amazónica en el Ecuador que se llamaban los Aucas, una tribu impresionantemente guerrera y asesinaba a todo el mundo, era un problema de tribu. Y mostraron cómo esos 5 misioneros murieron. Pero una de sus esposas, de esas esposas, de uno de esos 5 misioneros, con su hijo, deciden que ella no va a quedarse así. Ella va por la recompensa, porque ellos escucharon a Dios decir que tenían que ir a evangelizar a esa tribu. Es un libro y es una película muy famosa en Estados Unidos dentro de las iglesias cristianas. Tienen héroes, misioneros, que han hecho cosas locas y renunciaron a su confort, a su riqueza. Y esta mujer se va viviendo en Estados Unidos y se mete con los Aucas, les traduce la Biblia, se gana la confianza de ellos y con su hijo crece y los evangeliza. Y de repente en el concierto, él termina el concierto y los videos con todas las imágenes que ellos lograron de esa época y las noticias de los noticieros, de los periódicos. Y de repente dice, y hoy están con nosotros, fulano de tal, el que acabo de mencionar, y entonces con uno de los de la tribu y aparece con la tribu, con el tipo de la tribu, el indio. Es un indio ya viejito, un indígena ya viejito, y empieza a hablar. Lo hablo perfecto. Y el otro le traduce. Dice, este hombre es el abuelo, lo amamos mucho, es un hombre muy querido en la tribu. Fue el que mató a mi papá. Y yo lo evangelicé junto con mi mamá y a toda la tribu, y lo logramos. Y al final, Steven Curtis Chapman sale con una canción, empieza a tocar la canción y a cantar la canción. Y dice, yo la voy a cantar en inglés. Y le puse música, él lo va a cantar en su idioma. Y así termina el documental. Él empieza a cantar la canción en inglés, una canción con una letra de sentido de adoración a Dios. Y el indicito, no sé si me hago entender, pero el mismo espíritu en distintas culturas trayendo lo mismo. Te la recomiendo, está en YouTube. Antes era imposible localizar, ahora sí está en YouTube. Más allá de las puertas del esplendor, de Steven Curtis Chapman. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no las de abajo. Ahora, voy a darles 2 versículos interesantes. Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Te va a garantizar muchas cosas. Te va a garantizar mucha paz. El ocuparte de las cosas del espíritu, que es mucho más real. Y Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Tremendo.
Verdades sobre realidades. Verdades sobre realidades. ¿Cuál es tu realidad? Es circunstancial. Pero siempre la verdad hablará paz, bondad, gracia, perdón, misericordia. Verdades de Dios sobre realidades humanas. Circunstanciales. Y todas pueden ser cambiadas por la verdad de Dios que tú aceptes y apliques a tu vida. Se llama fe. Se llama fe. Bienvenidos a la fe. ¿Cómo me gustaría tener tal cosa? ¿Cuál es la verdad de Dios que me lleva a eso para que cambie la realidad y obtenga lo que quiero? Y por último, 1 de Pedro 1:22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, una verdad es, ámense, el amor es la mejor expresión de unidad, de madurez, de funcionalidad, de tolerancia. Ámense porque una iglesia dividida o una familia o un cuerpo dividido o una pareja dividida no prosperará ni prevalecerá. Todo lo que pretenda dividirte es del diablo, es satánico. Por eso ámense. Y no solamente la Biblia dice ámense, sino que perdona la falta de tu hermano, tolera a tu hermano. Y habla de lo que es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque si tienes al Espíritu Santo, sale un fruto. Y ese fruto es bondad, benignidad, amor, salud. Perfecto el efecto, ¿eh? Eso, amor. Entonces, tú ves a alguien en la iglesia, ay, me cayó mal. No aplicas la verdad espiritual de tolerancia. Y la Biblia dice, si encuentras el asno de tu enemigo extraviado, tómalo y llévaselo a la puerta a tu enemigo. Encontré tu asno extraviado. Eso dice la ley. Ese no es el asno del PPS, sí, cojamos la piedra o extraviémoselo o matémoselo. Si encuentras el asno de tu enemigo extraviado, tómalo y llévaselo a su puerta. Una verdad. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, la fe también es una obediencia a las verdades de Dios. Entonces Dios dirá, ese sí es justo. Este sí lo gobierna el Espíritu, porque hace lo del Espíritu. Yo le doy gracias a Dios por el día de hoy, porque me ha enseñado a no poner mi confianza en lo que veo, sino en lo que el Espíritu revela. Yo digo muchas cosas que usted no sabe, que Dios me ha revelado, de lo que viene, de lo que hay para mi vida, pero por ellas vivo. Y creo que ese tema estaba muy para el día de hoy, muy pero preciso para el día de hoy. Yo ya lo había preparado desde el viernes, ya lo tenía claro. De hecho, si usted ve en la grabación de la semana pasada, yo nombré verdad sobre realidades, ya tenía listo el tema. Así que era de Dios que yo tenía que estar aquí hoy predicando.
Entonces, mire, no importa qué tan dramática sea una cosa. Uy, casi se muere. Los casi no existen. Los casi no existen. Y casi mete gol. ¿No fue gol? ¿No fue muerte? Ya, tranquilo, no te traumatices. No te traumatices, tranquilo. No sucedió. No pasó. No pasó. No pasó. Ya. Tómese la vida más alegremente y con mayor esperanza. Porque sabes que te espera muchos años de vida. No hay una grabación de que Dios me dice a mí aquí, dame una generación más. En 10 años tendrás una generación nueva. No me van a ver aquí bien cucho. Lo demás fueron sucesos para aprender cosas entre Dios y yo. Para, para llamar mi atención para el... Y para mostrarme, Satanás te quiere bien muerto. Pero vamos a vencer. Porque mi propósito es mayor. Es mi verdad. No tu realidad. Es mi verdad, dice Dios, no mi realidad. Es su verdad, no mi realidad. ¿Cuál es tu realidad? Vive por su verdad. Ponte en pie, por favor. Vamos a orar.